Muy bien, entonces, em, para hablar del grafeno, to discuss graphene, we can discuss the honeycomb lattice. Entonces, esta es como una red que de alguna forma hace como un panal de abejas, ¿cierto? Yo tengo un átomo acá. El primer paso para poder entender esta vaina, chicos, es entender la geometría de la red. Entonces, por el momento, no se me vayan a preocupar por las matemáticas. Primero vamos a entender la geometría. Es una red formada por dos tipos de átomo diferentes. Por un átomo A y un átomo B. ¿Ok? Muy bien. Acá, este átomo, estos dos átomos de acá se van a repetir periódicamente, como ustedes pueden notar. Entonces, yo, por ejemplo, podría copiar esta celda unidad, la podría colocar acá, la podría colocar acá, la podría colocar acá. Y si yo hago esta repetición, ustedes pueden ver que acá se va a ir formando mi estructura del grafeno. Siempre y cuando yo repita esa unidad de una forma particular. ¿Cierto? Entonces, primero, como les digo, este cálculo que estamos por hacer, este es un cálculo difícil. Esto no es un cálculo, este no está en el top 10 de los cálculos más agradables que ustedes van a hacer en su carrera. Entonces, lo primero es centrarnos sobre la geometría. Si nosotros entendemos bien la geometría, estamos melos. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, podemos replicar este mancito por acá y por acá. Esto se llama un honeycomb lattice. Este ejercicio que yo voy a hacer es un libro, es un ejercicio que está en el texto de física de muchos cuerpos de Pierce Coleman. Se los voy a copiar acá. Many Body Physics, Pierce Coleman. Y esto es Chapter 4, que son examples on second quantization. ¿Cierto? Bueno, entonces esto forma una red como de esta forma.
Ah, sí, esto es como un triangulito. Y este es otro triangulito. No, realmente yo tendría que colocar por lo menos. Y así, ¿cierto? Entonces esto es como un panal de abejas, ¿cierto? Esto forma como un panal de abejas que son puros grafenos. Ahora, nosotros, digamos, si yo quisiera ubicar a partir de este átomo de acá, los átomos en rojo son los átomos A. Estos son los átomos que yo etiqueto como A. Listo. Si yo quisiera ubicar a partir de un átomo A otro átomo A, entonces yo necesito este vector, necesito un vector A que sea igual a una constante de red A que multiplica a la raíz de 3 medios en X por un medio en Y, ¿cierto? Y yo puedo ubicar este otro átomo A de acá, esto sería A igual a raíz de 3 medios menos un medio, ¿cierto? Esas son las dos posiciones geométricas que yo requiero, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Esto es un ejercicio, chicos, esto es un ejercicio de una escuela de formación. Esto no es un ejercicio de un curso ni nada de eso. Esto es una vaina que uno ve en una escuela. Esto uno no lo va a ver en un curso. Y los cursos, las selectivas mías en la Universidad de Pamplona, lo que yo he tratado de hacer a toda costa es hacerlas más como escuelas que como un curso. Que sea como una escuela de formación, escuelas a las que lastimosamente yo no los podré enviar a ustedes por un factor financiero, pero lo que sí podemos hacer es traer los invitados a los cursos y traer la escuela a la Universidad de Pamplona. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto? No es lógica de escuela, ¿sí o no? En una charla que nos va a dar Steven nos va a contar cómo le fue en la escuela con el profesor Juan Maldacena. En este momento Steven está en Brasil, en la escuela ICTP Zafir, sobre holografía cuántica, ¿cierto? Entonces él nos va a contar cómo es la escuela, qué hacen en la escuela, ¿cierto? Yo les he contado que nosotros, por ejemplo, en Nordita íbamos a las escuelas. Esto es un curso que, esto es algo que yo vi en una escuela, ¿cierto? Esto es algo que yo vi en una escuela de formación con el profesor Piers Coleman en Nordita. Y Piers Coleman ha estado en otras escuelas también en Brasil, ¿cierto? Entonces, ahí está en YouTube las escuelas donde ha estado el profesor Piers Coleman. Y se ve este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio muy importante de segunda cuantización, porque combina segunda cuantización con relatividad, que es lo que nosotros queremos hacer. Listo. Entonces, vamos a escribir el enunciado de la primera parte del ejercicio. Entonces, A, construct a tight binding Hamiltonian model for graphene, ¿cierto? Entonces dice acá, for simplicity, ignore the spin. For simplicity, ignore the spin of the electron. Listo. Muy bien. Aquí dice, suppose
Suppose the creation operator for an electron in A or B. Suppose the creation operator for an electron in atom A or B, ¿cierto? In the jade cell, in the jade cell, denoted by, yo no me acuerdo de esto está así en el libro, no, pero es algo así. Aquí entonces tendría un C sub A daga evaluado en la posición RJ or un C sub B daga evaluado en la posición RJ. Estos son los operadores creación, destrucción. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que mostrar show that, debemos demostrar que el hamiltoniano de tight binding para el grafeno queda como menos T que multiplica a la sumatoria sobre J, es decir, sobre las diferentes celdas de lo siguiente. Tenemos esta parte que sería yo creo en B y destruyo en A, ¿cierto? Bien, entonces, recuerden que nosotros, como les había explicado en el video que les hice, nosotros tenemos que estar conscientes de quiénes son los vecinos, ¿cierto? Entonces, si yo me paro en A, si yo destruyo en A y creo en B, entonces vamos a ver. Si yo me paro en A y destruyo en B, este es el átomo A y este es B, ¿cierto? Entonces, yo tengo la siguiente posibilidad. Tengo esta posibilidad, tengo esta posibilidad de acá. ¿Esto sería quién? Esto sería, este vector de acá sería menos raíz de 3 medios, coma un medio, ¿cierto? Y este vector de acá sería menos raíz de 3 medios menos un medio. O sea que este vector de acá sería menos A y este de acá sería menos B. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces acá habría que mostrar que esto viene dado por C sub B daga NRJ más C sub B daga NRJ menos A C sub B daga NRJ menos B. Todo esto que multiplica a C sub A NRJ. Esa sería la primera parte del hamiltoniano, ¿cierto? Pero también yo tengo que considerar que este mismo proceso lo puedo hacer yo de esta forma. Póngame atención. Yo puedo considerar que este proceso se puede dar si yo destruyo en B y creo en A. Este sería el proceso conjugado. ¿Listo? Muy bien. Darwin, sácale una fotico a esta imagen, porfa.
Bueno, muy bien. Entonces, ese proceso que yo tengo ahí, entonces sería más adentro de esta misma sumatoria, más C sub A daga, ¿cierto? Entonces, el Hermitian conjugate sería acá, yo podría considerar C sub A daga. Creo en A daga. Yo considero este punto acá, yo puedo crear acá en A daga, habiendo destruido acá, habiendo destruido acá y habiendo destruido acá. Bueno, muy bien. Entonces, sería como algo así. Acá esto sería C sub B, destruyo en RJ, destruyo en RJ menos A y destruyo en RJ menos B. A este Hamiltoniano de tight binding, entonces le faltaría simplemente eh, este Hamiltoniano de tight binding le faltaría simplemente este término, el on-site energy. ¿Sería quién? Que sería epsilon que multiplica a la suma sobre J de el número de partículas en el átomo A evaluado en RJ más el número de partículas en el átomo B evaluado en RJ. Listo, bueno, muy bien. Esto, digamos, sería lo que uno tiene que llegar, de dónde partimos nosotros. Entonces recuerden que nosotros habíamos escrito el Hamiltoniano de tight binding. From previous sessions, we have considered that the tight binding Hamiltonian can be written in second quantized form, o sea, en segunda cuantización, as follows. Damos H sería menos T acá, entonces yo tendría que sumar sobre quién. Eso sería menos T, suma sobre J, sobre el vector A y sobre sigma. Esto me quedaría como C sub J más A daga, coma sigma C sub J sigma. Entonces acá destruyo en la posición J y creo en la posición J más A, donde J son los índices de la red, más creo en C sub J habiendo destruido previamente en J más A. Entonces, esa es la primera parte del Hamiltoniano. Y la segunda parte del Hamiltoniano sería más epsilon que multiplica a la suma sobre J y sigma. Esta es la energía del sitio. Listo. Entonces,
Em, nosotros, bueno, esencialmente, nosotros podemos saber cómo escribir este hamiltoniano a partir de definir cuáles son los vecinos de un átomo particular. Eso es básicamente lo que hay que hacer para pasar de acá hasta acá. El átomo tiene tres vecinos y ustedes definiendo cuáles son las posiciones relativas de cada vecino al átomo donde están destruyendo en esta primera instancia, pueden escribir el primer término, o al átomo donde están creando en esta segunda instancia pueden escribir el segundo término, ¿cierto? Ahora, mm, nosotros lo que hemos hecho es que hemos considerado la periodicidad, tenemos la periodicidad del honeycomb lattice, entonces podemos escribir así, due to the periodicity, due to the periodicity of the honeycomb lattice, we can transform into momentum space using their relations. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que sí, ya sea para A o para B, lo voy a denotar como lambda, sí sub lambda de RJ, esto es igual a uno sobre la raíz del número de átomos en la celda unidad que multiplica a la suma sobre K, ¿cierto? Entonces acá voy a escoger C sub K lambda, ¿cierto? Que multiplica a E a la I K punto R J. Esa es la transformada de Fourier, por lo tanto, del operador destrucción y el operador creación sería como algo así. Por E a la menos I K punto R J. Listo. Y entonces, esto es lo que nos dice la parte B del ejercicio. La parte A simplemente era concebir el Hamiltoniano de type binding de esta forma, considerando quiénes son los vecinos, ¿cierto? Esa era la primera parte. Muy bien. Ahora, la segunda parte sería como algo así. Entonces, enunciado. By transforming into momentum space, we may write the Hamiltonian as follows. Si transformamos el espacio y el momentum, el Hamiltonian lo podemos escribir así. Esta es una forma muy convencional que vamos a utilizar en el curso de topología, súper convencional, ¿cierto? Entonces ya llevamos tres clases del curso de topología, que de hecho
Yo me estoy estallando dando ese curso de topología porque después tengo el de mecánica. Yo hice eso porque alguien me pidió que fuera a esa hora, entonces espero que ese alguien comience a asistir a ese curso, ¿sí o no? Entonces, porque me estoy pegando unas estalladas pero violentas. Ahí derecho, 4 horas derecho, ¿sí o no? Entonces, a ver, esta es la suma sobre K. Esto sería aquí el operador C sub beta K. Bueno, yo lo denoté diferente. C sub K beta daga. Beta es para crear en B y alfa es para crear en A, ¿cierto? Y acá tengo este otro vector así. Tendría C sub K beta, C sub K alfa. Esta partecita de acá, de pronto uno dice, no, pero esta vaina, pero escúchenme bien, esta vaina es muy importante. Esta vaina es realmente importante porque nosotros, a partir de escribir el hamiltoniano de esta forma, podemos ver con claridad cuáles son los elementos matriciales del hamiltoniano. Entonces, que serían epsilon, un elemento que lo voy a llamar delta K, otro elemento que lo voy a llamar delta asterisco de K, así como el parámetro de orden del superconductor, y este elemento de acá que lo voy a llamar E, ¿cierto? Si yo hallo los autovalores de esta vaina de acá, bueno, eso dejémoslo para después, terminemos el enunciado del ejercicio, where Man, por lo menos en el paper de Salto, ahí dice que, o sea, que ellos reescriben, por lo menos el hamiltoniano dice que para obtener algo así como el bulk spectrum, ¿el o sea, qué? el bulk spectrum, o sea, como los valores o el espectro de Granel. De granel, o sea, el espectro de la parte volumétrica, se llama eso. Sí, digamos que, pero de ahí sale fácil, Cristian, escribir, ya le muestro. Esto sería uno más E a la I K punto A más E a la I K punto B, ¿cierto? Mira, yo creo que esto más abajo para que no quede ahí como tan apretado. Where delta K es igual a menos T que multiplica a uno más E a la I K punto A más E a la I K punto B, knowing, knowing that A is equal to little a square root of 3 ex plus 1/2 ey, and B is equal to a square root of 3 over 2 ex minus 1/2 ey. Listo. Muy bien. Ahora, em, en el enunciado le dicen a uno, en el libro le especifican cómo queda esta vaina de acá. Esos son los elementos matriciales del Hamiltoniano, ¿sí o no? Entonces, yo puedo decir HMN, simplemente los elementos matriciales son epsilon. Bueno, realmente en el texto ustedes van a encontrar menos mu, sino que yo por simplicidad hice mu cero, pero pues ustedes lo pueden colocar si quieren. E menos mu, delta de K, delta asterisco de K.
Listo. Y acá entonces yo puedo solucionar la ecuación secular diciendo determinante de HMN menos lambda por la identidad igual a cero, ¿cierto? Solving the secular equation, yo puedo resolver la ecuación secular de esta forma. Me queda determinante de HMN menos lambda por I. Esto es el determinante de epsilon menos mu, delta de K, delta asterisco de K, epsilon menos mu menos lambda cero, cero lambda y hacer esto cero, ¿cierto? Entonces esto me queda como el determinante, chicos, espera un segundo que creo que llegaron las arepas. Y yo pedí unas arepitas. Un segundo. Darwin, pausa el video, porfa. Muy bien, entonces, este sería el determinante de quién? De E menos mu menos lambda, E menos mu menos lambda, delta de K, delta asterisco de K, ¿cierto? Entonces, y esto me va a dar E menos mu menos lambda al cuadrado menos la magnitud de delta al cuadrado, igual a cero, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí me queda que lambda menos epsilon menos mu, ¿cierto? Esto sería igual a más o menos la magnitud de delta de K. Y de acá entonces yo saco, therefore, the spectrum of the Hamiltonian gives, pues ¿qué me da? Me da que el espectro hamiltoniano E de K es igual a epsilon menos mu más o menos la magnitud de delta de K. Este es el espectro del hamiltoniano. Y eso es lo que dice pues el punto B que tiene que dar el espectro del hamiltoniano, lo que está en el libro de Pierce Coleman, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, de mi parte no. Muy bien. Entonces, solution to part B. Vamos a solucionar la parte B. Entonces, ¿qué requiere la parte B? La parte B requiere que nosotros transformemos el hamiltoniano, ¿cierto? Esto es un cálculo, esta vaina es cansona.
Más sin embargo, este es un, digamos, a mi juicio, esto es de lo más importante que nosotros podemos hacer porque nos vamos a convencer que estos hamiltonianos se pueden escribir de esta forma así, como si esto fuera, por ejemplo, el vector, esto fuera, por ejemplo, el vector de los operadores en segunda cuantización, dagado, el vector sin dagar, recuerden que sin dagar es un vector columna, dagado es un vector fila, y convencionalmente en la teoría cuántica de campos de la materia condensada, nosotros escribimos esto de esta forma. Por los elementos matriciales, por Fideca. Entonces yo quiero que ustedes se acostumbren, sobre todo Cristian Santiago, que es la persona que me urge que pueda terminar una cosa, entonces que se acostumbren a esta notación de acá. Listo. Para llegar acá, entonces nosotros partimos del hamiltoniano. We depart from the tight binding Hamiltonian. Listo. Muy bien. Entonces, eh, aquí nosotros teníamos H igual a menos T que Juan, multiplica. por ahí, Dime. por ahí Santiago hizo una pregunta en el chat. ¿Y por qué no abrió el micrófono? No, Juan, lo que pasa es que acá hay, eh, colocaron música, entonces, pues para evitar de pronto el Pues ruido. desde que no sea música de despecho no tengo problema. Pues ahí hay de todo un poco. Bueno, entonces mejor dejemos así porque la música de despecho en este momento no es que me haga mucho bien. Bueno, a ver, miremos la pregunta. La eigenfunción del hamiltoniano es, entonces sería el autovalor, el autovalor. Ese es el autovalor, ¿sí o no? Es el autovalor del hamiltoniano, ¿sí me explico? Ah, tú me estás preguntando es por el de la superconductividad. Si es por el de la superconductividad, Cristian, este es este es el autovalor del hamiltoniano BCS, ¿cierto? Este es el autovalor del hamiltoniano BCS, ¿sí o no? Este sería el autovalor del sólido o del material o del sistema físico sin superconductividad. Y cuando le agregas superconductividad, queda aquí más la magnitud de delta al cuadrado. Lo que pasa es que en el caso del acoplamiento convencional, este es independiente de K. Y así entonces tú vas a poder hacer esta gráfica. Listo. Por eso yo te dije que tenías que reemplazar, por ejemplo, E de K. Utiliza E de K como menos 2t coseno de kx por A. Y puedes graficar con respecto a kx por A sin ningún problema. ¿Sí o no? Entonces, y después nos muestras cómo van esas gráficas. Y entonces vamos a ver el efecto del gap, de la función del gap. Bogoliubov de Jeans, sí, claro, es que este es el Hamiltoniano de Bogoliubov de Jeans, Christian, sale, de hecho, a partir del Hamiltoniano BCS. ¿Sí me explico? Esto todo, Cristian, esto todo es un universo, la superconductividad, esto es una vaina, mejor dicho, acá hay cosas para aprender todo lo que tú quieras. Por eso, no te puedo asignar a ti todas las cosas del proyecto, todos los aspectos. Necesito preguntarle a Davey a ver si Davey está interesado en la parte superconductora o está interesado más en la parte de topología o de transporte. Entonces, después yo hablo con Davey, le medimos el aceite a Davey a ver qué es lo que más quiere, ¿cierto? Eso es
independiente de si uno está preparado o no. Olvídense de la preparación de una berraca vez. La preparación es lo de menos, eso no importa. Nadie está preparado para hacer nada en la vida. Todo el mundo aprende a hacer las cosas, ¿sí o no? Un amigo una vez me decía, uy, hermano, estoy asustado porque voy a ser papá y yo no estoy preparado para eso. Y yo, ¿quién está preparado, papá? ¿Dónde dan esos cursos que yo no lo he visto? Curso para ser padre o para ser madre, uno tiene que aprender solo. Uy, que es que el niño se me volteó en el baño y se cayó boca abajo a la bañera y está ya flotando así el bebé en la bañera. Pues obviamente son cosas que pasan, uno tiene que tener cuidado, ¿sí o no? Entonces, o que se cayó de la cama, se cayó de la cama y se dio un totazo en la cabeza y quedó más frentón que Gustavo Petro, pues, un chichón, ¿sí o no? Entonces, lo mismo en la parte científica, nadie está preparado para hacer nada. Uno aprende lo que necesita para progresar en la medida que va pasando el tiempo. Si no, chicos, yo no habría podido resistir en Suecia, eso para mí fue un tormento, porque todo el mundo sabía más que yo. Yo era como la mascota del departamento, pues, ¿sí o no? Y además que a esa universidad llegan los perfiles más altos de Europa, ¿cierto? Entonces, y yo pensaba, bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a los seminarios, no voy, yo iba a los seminarios y no entendía, era como si me estuvieran hablando en chino literalmente. Cuando me estaban hablando sobre este tema de segunda cuantización, esto para mí fue un sufrimiento terrible. Yo por eso se los trato a ustedes de desglosar de una forma en la que con el tiempo ustedes puedan ir alcanzando las metas. Entonces, ¿usted tiene lo que necesita para trabajar en eso, Santiago? No, todavía no. David tampoco. Pero estamos en proceso de aprender. Vamos a aprender paso a paso, con despacio. Una, un paso a la vez. Vamos haciendo unas gráficas. Cuando ya hagamos las primeras gráficas, uy, qué descanso. Lo logramos, ¿cierto? Un pasito a la vez. Entonces acá esta sería la suma sobre J de la suma sobre J phi sub B de R J daga si sub B de R J menos A daga más si sub B daga de R menos B. Si sub A de R J, ¿cierto? Bueno, muy bien. Más si sub A daga de R J. Noten que lo que yo estoy escribiendo acá simplemente es el complejo conjugado, el hermítico conjugado, lo que hay arriba. Entonces esto sería si sub B de R J, si sub B daga de R J menos A, si sub B, perdón, daga no, esto es indagar, de R J menos B, más epsilon menos mu, que multiplica a la suma sobre J del operador número de partículas en la posición, en el átomo A más en el átomo B, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá reemplazamos, simplemente yo reemplazo y me queda menos T por la suma sobre J de. Aquí esto es uno sobre la raíz de ns, suma sobre K de C sub K beta daga por E a la menos I K punto RJ.
Este es para este primer operador de acá. Lo voy a hacer en colores. Segundo operador más uno sobre la raíz de ns, suma sobre k, esto es c sub k beta, daga a la menos i k punto rj por a la i k punto a. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Más uno sobre la raíz de ns, suma sobre k, c sub k beta daga, a la menos i k punto rj, a la i k punto b, ¿cierto? Muy bien. Cierro paréntesis y acá lo multiplico por uno sobre la raíz de ns por la suma sobre k' de c sub k' alfa por a la i k punto rj. ¿Cierto? Muy bien. Y aquí sí que el término en rojo, que sería el complejo conjugado, el hermético conjugado del primero. Entonces simplemente le coloco más Hermitian conjugate. Listo. E menos mío, entonces esto sería la suma sobre J. Recuerden que el operador número de partículas, se los voy a escribir acá, el operador número de partículas en RJ, no es otra cosa que el operador de campo si daga en RJ por sí. Para un índice particular. Digamos, esto sería, por ejemplo, el índice sub lambda. Listo. Entonces acá, ¿cómo queda esta parte? Entonces queda, yo voy a sumar acá sobre lambda para lambda igual a coma b. Y aquí me queda uno sobre la raíz de ns, suma sobre k de c sub k lambda daga, a la menos i k punto rj. Esto es uno sobre la raíz de ns, la suma sobre k' de c sub k' lambda por a la i k' punto rj. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá ya comenzamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo factorizar, yo podría factorizar esta raíz de uno sobre la raíz de ns y multiplicarla con esta de acá. Entonces esto me va a quedar simplemente como menos t sobre ns, ¿cierto? Aquí va a quedar la suma sobre k', la suma sobre j. Bueno, bueno, esto me quedó mal. Esto sería k', ¿cierto? Entonces acá me quedaría como e a la menos i que multiplica a k menos k' punto rj. Y aquí me quedaría uno más e a la i k punto a más e a la i k punto b después de factorizar, ¿cierto? Aquí más el Hermitian conjugate. Ah, bueno, pero me falta todavía. Me falta colocar acá, me va a quedar esto C sub K beta, daga y acá C sub K prima alfa más Hermitian conjugate. ¿Sí o no?
Bueno, muy bien. Entonces, listo. Y acá entonces me quedan estos, los de amarillito. Me va a quedar epsilon menos mu que multiplica a la suma para lambda igual a coma b, ¿cierto? Entonces, Juan, en la parte de amarillo falta el hermético conjugado, ¿no? no, no, Que esa esa es no la falta, transformación. no. Esa no tiene hermítico conjugado porque el número de partículas es una cantidad conservada, entonces no necesita sacar el hermítico conjugado. Es aquí, El hamiltoniano. Ah, es porque aquí multiplicó en la en A y menos B, t, ¿no? Ah, es en la menos t donde se necesita y no. ya. Ya. No, es que Entonces, me refería porque como son dos operadores, dos sí, operadores pero números, pero igual, entonces por el lambda se superpone uno solo. sí, exactamente. Entonces, es que es a ver, yo te explico eso. Eso es una pregunta importante porque eso puede ser confuso. Eso me confundía a mí también. Entonces, tú tienes acá, ¿qué proceso tienes tú acá? Tú puedes ir, por ejemplo, desde J hasta I. Entonces, tú puedes hacer esto, Darwin, destruyendo en J y creando en I. ¿Sí o no? Esta es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que tú destruyas en I y crees en J. Son dos posibilidades. Por eso es que tú tienes que sacar el Hermitian Conjugate, ¿sí o no? En el término de Hopin. Más sin embargo, en el término del on-site energy, tú tienes una energía acá y esto simplemente es E por si daga sí. Entonces, acá no hay procesos involucrados, simplemente es un valor que te está diciendo cuál es el precio que tienes que pagar para poder ocupar este nivel de acá. Pero no hay procesos. Aquí sí hay procesos, en el otro no. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, digamos, esa es la razón. Esta solución es para la parte A, ¿cierto? B, la parte B. Ah, para la parte B. Sí, entonces aquí ya, entonces estamos solucionando la parte B. Ok. Mira, que dice, by transforming into momentum space, we may write, entonces transformando en el espacio y el momento, podemos escribir el Hamiltoniano de la siguiente forma, esa es la parte B. Tolis. Muy bien, entonces acá me quedaría escribirlo en rojo, 1/ns, suma sobre j, de e a la menos i, k menos k prima, producto punto con rj, ¿cierto? Y aquí me va a quedar c sub k lambda, daga por c sub k prima lambda. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros bien sabemos que este término de acá es la transformada inversa de Fourier de un delta. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda esta vuelta? Me quedaría como menos t suma sobre k y sobre k prima de 1/ns. Ups, aquí esta vaina. Ah, no, está bien. Sumatoria sobre j de e a la menos i, k menos k prima, producto punto rj. Listo. Y acá, entonces después de esta suma que yo tengo acá, entonces, ¿quién vendría?
vendría uno más e a la i k punto a más e a la i k punto b. ¿Sí o no? Por c sub k beta daga c sub k prima alfa más el Hermitian conjugate. ¿Sí o no? Muy bien. Acá me queda más epsilon menos mu, la suma para alfa, lambda igual a coma b. Me acabo de enterar que acá me faltó la sumatoria sobre K y sobre K'. Entonces acá me queda suma sobre K y sobre K' de un delta 3 de K menos K' por C sub K lambda daga C sub K prima lambda, ¿cierto? Entonces me queda menos T suma sobre K y sobre K', delta 3 de K menos K', C sub K beta daga, C sub K prima alfa, 1 más E a la I K punto A, más E a la menos I K punto B, perdón, más, ¿cierto? Listo, muy bien. Y acá el hermítico conjugado de esta vaina, que sería menos T, suma sobre K, K', delta 3 el hermítico, el Hermitian conjugate, sí. Acá, entonces esto me quedaría como C sub K alfa daga, C sub K beta, por 1 más E a la menos I K punto A más E a la menos I K punto B, ¿cierto? Y acá me queda más epsilon menos mu, suma para lambda igual a B, y acá implemento esta suma sobre este delta y me queda simplemente suma sobre K de C sub K lambda daga, C sub K, que ustedes bien saben que es un número de partículas en el estado K, ¿cierto? Bueno, entonces, finally, the Hamiltonian reads, listo, H queda como menos T suma sobre K de C sub K alfa daga C sub K beta por delta asterisco de K más, no, por delta no, porque hay que meter este T ahí adentro. Entonces vamos a hacer una cosa. Entonces la suma sobre K de C sub K alfa daga C sub K beta, que multiplica a menos T por 1 más E a la menos I K punto A más E a la menos I K punto B.
Listo. Y acá, esto sería delta. Ah, bueno, tendría que incluir la menos t. Esto sería delta asterisco de k. Listo. Por acá tendríamos más la suma sobre k de c sub k beta daga c sub k alfa menos t que multiplica a uno más e a la i k punto a más e a la i k punto b. Listo. Y acá entonces estaríamos hablando de que este man de acá sería delta de k. Listo, muy bien. Bueno, entonces más epsilon menos mu por la suma sobre k, sumo para lambda igual a y lambda igual a b, entonces esto me va a quedar como c sub k alfa daga, c sub k alfa, más c sub k beta daga, c sub k beta. Listo, muy bien. Entonces escribo el Hamiltonian, entonces me queda la suma sobre k de quién. Me va a quedar epsilon menos mu por c sub k alfa daga, c sub k alfa, ¿cierto? Más epsilon menos mu c sub k beta daga, c sub k beta, ¿cierto? Aquí me queda más delta de k, c sub beta k daga, c sub, aquí yo cambié el, como estoy escribiendo esto. Esto es k beta, k alfa, más delta asterisco de k por c sub k alfa daga, c sub k alfa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, así queda el hamiltoniano. Después, el hamiltoniano, esto es en momentum space. Y ahora lo que yo voy a hacer es esto. Let's check the following. Vamos a devolvernos. Bueno, si el hamiltoniano se escribiera de esta forma como la suma sobre k de c sub k beta daga, c sub k alfa, epsilon menos mu, delta de k, delta asterisco de k, epsilon menos mu, ¿cierto? Esto sería k, c sub k beta, c sub k alfa. Esto es este ejercicio. No hay palabras para yo explicarles esto que estamos haciendo en este momento, lo importante que es, chicos. Es súper importante. Darwin, tómale una foto a esta, porfa.
Listo. Listo. Muy bien. Entonces acá yo voy a multiplicar esta matriz de acá por este vector. O sea que es esta por esta más esta por esta, ¿cierto? O sea, ¿cómo queda esta vuelta? Esto es la suma sobre K de C sub K beta daga, C sub K alfa daga. Aquí me faltó el dagado ahora. Y ese producto matriz por vector columna queda vector columna, ¿sí o no? Entonces me va a quedar E menos mu C sub K beta, ¿cierto? Más delta de K C sub K alfa. Y el segundo elemento de este vector me quedaría como delta asterisco de K por C sub K beta más E menos mu por C sub K alfa. Listo. Muy bien. Continuamos. Ya llegamos a la página 7. Ya todos saben qué significa eso. Esto sería la suma sobre K. Entonces, ¿cómo se multiplican estos dos vectores? Entonces tengo este de acá por este de acá, más este de acá por este de acá. ¿Sí o no? Entonces me queda este término por este de acá. Entonces me va a quedar E menos mu C sub K beta. Hay que conservar el orden. Daga por C sub K beta. Ahora, este de acá por este término de acá, ¿cierto? Entonces me quedaría más delta de K que multiplica a C sub K beta, daga, C sub K alfa. Listo, muy bien. Ahora más es este de acá por esta parte de acá, ¿cierto? Entonces me quedaría más delta asterisco de K, C sub K alfa, daga, C sub K beta. Y por último, este término de acá por este término de acá. Más E menos mu, C sub K alfa, daga, C sub K alfa. Entonces ya hemos demostrado que llegamos a esta misma expresión de acá y por lo tanto el hamiltoniano se puede escribir así, ¿cierto? Therefore, the Hamiltonian can be written in the following manner. H, Hamiltoniano H, se puede escribir como un espinor phi daga que depende de K por un elemento de matriz H, alfa, beta, ¿cierto?
por otro espinor phi de k, ¿cierto? Where, donde los elementos de matriz H alfa beta son E menos mu, delta de k, delta asterisco de k, E menos mu. El espinor phi daga de k es C sub k beta daga, C sub k alfa daga, y su contraparte dual phi de k es esta. Listo. Darwin, tomale una foto a esta, por favor. Bueno, entonces hemos terminado el paso B. El paso C, la parte C es muy fácil. Básicamente que la parte C, lo que nos está diciendo, esto lo vamos a discutir también en la sesión de cómputo que les dije que iba a ser este viernes. La hacemos a las 7 para que em, el viernes a las 7 de la mañana para poder coger en un buen horario a Pedro Luis. Entonces vamos a hacer esto. Pongan mi atención. Acá dice parte C. Dice, show that, es muy sencillo y es muy importante. Show that delta de K es igual a cero, ¿cierto? At 2 points in the Brillouin zone. ¿Dónde? Where K punto A es igual a menos K punto B y esto es igual a más o menos 2 tercios de pi, ¿cierto? Entonces, given that K is equal, obviamente tiene que ser tiene que ser en una región de la zona de Brillouin. Entonces hay que fijar acá. K es más o menos 4pi sobre 3a en dirección Y. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos de alguna forma, a ver, tenemos que demostrar que esto es cierto. Vamos a ver cuánto vale K punto A y vamos a ver cuánto vale K punto B, ¿cierto? Y lo reemplazamos en delta de K y verificamos que es simplemente cero, ¿cierto? Muy bien.
Verifiquemos primero que tengamos suficiente espacio, si tenemos espacio. Em, Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale K punto A? K punto A vale más o menos 4pi sobre 3A NY, producto punto con la raíz de 3 medios de A en X más A medios en Y. ¿Sí o no? Entonces, se me cancela esta A con esta A, este 2 con este 4 y esto simplemente es igual a más o menos 2 pi tercios, que es lo que tiene que dar. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos a mirar K punto B. Ya les voy a explicar este cálculo inocente porque es tan importante. K punto B, entonces esto sería igual a ¿quién? A más o menos 4pi sobre 3A en direcciones Y. Producto punto con la raíz de 3 medios A en X menos A medios en Y. De igual forma, se va A con A, este 4 con este 2 y esto me queda, por este signo menos me queda como menos más 2 pi tercios. ¿Cierto? Entonces, digamos que ya verificamos esta primera parte que tenía el enunciado y ahora voy a evaluar now. Let's evaluate delta of k for k equals to what? To plus minus 4 pi over 3a in EY. Listo. Entonces, delta evaluado en k igual a más o menos 4 pi tercios en y. Esto es menos t que multiplica a 1 más e a la que. Esto sería, nosotros ya sabemos que esto es k punto a, entonces ¿cuánto vale a k punto a? K punto a ya sabemos que vale más o menos 2 pi tercios, esto sería acá más o menos i, 2 pi tercios, entonces acá más e menos más i, 2 pi tercios, ¿cierto? Muy bien. Esto me da menos t, factor de 1, ¿cierto? Más coseno de, regálame un segundo, yo veo una cosa. Esto sería entonces, el coseno es una función par. Sí, entonces esto sería coseno de 2 pi tercios porque es par, más o menos i, seno de 2 pi tercios, ¿cierto? Más coseno de 2 pi tercios. Hay un signo menos a eso que sería menos i, seno de 2 pi tercios. Listo. Este y este se van, entonces me queda menos t, 1. Muy bien. Coseno de 2 pi tercios, ¿dónde está 2 pi tercios? ¿En qué cuadrante está 2 pi tercios? 2 pi tercios está en el segundo cuadrante, por lo tanto el coseno de 2 pi tercios es negativo, ¿cierto? Y vamos a hacer aquí un cálculo pequeño.
por aquí donde hay algún espacio. A ver, pi, ¿cuánto vale pi menos 2 pi tercios? Esto es 3 pi menos 2 pi sobre 3, o sea que esto es pi sextos. Y el coseno de pi sextos es un medio, o sea que esto simplemente queda como menos un medio, ¿cierto? Menos un medio con menos un medio es menos uno, más uno es cero, por lo tanto esto es cero. Proved. Entonces, digamos, hemos hecho esta demostración. Darwin, le sacas una fotico a esta, por gracias. Profe, una pregunta. Y Dime. en el caso en el que el más menos de I seno de 2 pi tercios sea menos y no más, entonces esto no ahí no se cancelaría con el otro negativo. Ve, ahí pues ya no se cancelaría, ¿no? No, no, porque es que tú me estás hablando, si me estás hablando de los cosenos, recuerda que el coseno es una función par. ¿Sí No, o no, no? no, no estoy hablando del más menos. Está ahí en el I seno de 2 pi Ah, tercios. sí, lo que pasa es que este de acá, como es menos más y este sería Ah, menos vale, más vale. y. Ahí, digamos, se me fueron las luces, Excelente. Cristian, qué pena. Tenía que colocar acá menos más y seno de 2 pi tercios. Bueno, muy bien. Ya entonces para el próximo sábado, esta semana todavía no voy a llegar al grafeno en el curso de topología, ¿cierto? Ya para el próximo sábado lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en una región acotada, vamos a acotar la región en la zona de Brillouin, ¿cierto? Y dentro de esa región acotada, entonces vamos a verificar la quiralidad del grafeno. ¿Eso qué significa? En los conos de Dirac, que vamos a ver el viernes vamos a hacer la práctica en Python, vamos a ver el viernes, entonces en esos conos que hay ahí en esos conos deben de existir electrones con quiralidad positiva y con quiralidad negativa, ¿cierto? Es una propiedad topológica del grafeno. Entonces, vamos a demostrar a partir de este Hamiltoniano que yo puedo predecir la quiralidad del grafeno en los conos de Dirac, pero no solamente eso, sino que vamos a predecir que el grafeno, de hecho, el grafeno se comporta relativísticamente en ese punto. ¿Cómo hago yo para saber cuándo algo es relativista? Por ejemplo, con su relación de dispersión. Recuerden que la relación de dispersión relativista depende del momento, depende linealmente del momento. La relación de dispersión no relativista depende del momento al cuadrado. Entonces, eso es algo que vamos a trabajar este día. Realmente un segundo, guardamos esto. Esto es importante para que ustedes comiencen a rayar estos apuntes. Esto es, bueno, yo creo que esta parte de hoy no es difícil, es más difícil la del próximo sábado. La del próximo sábado, pues tiene ahí algunas cositas, uno tiene que ir cuadrando cosas y de pronto, no sé si la palabra es que se le dificulte a uno, pero digamos que no es tan intuitiva como la de hoy, porque vamos a llegar a una forma en donde la relación de dispersión depende linealmente del momento. Entonces, vamos a hablar de relatividad y les voy a hablar un poquito de la ecuación de Dirac para que ustedes más o menos identifiquen qué tiene que ver esto con la ecuación de Dirac. Listo. Entonces, esto es honeycomb lattice. Part 1. Listo. Y lo compartimos. Ya la clase de topología